La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo. Hemos estado estudiando en Apocalipsis capítulo 12 acerca de los esfuerzos infructuosos del diablo en contra al Cristo y Salvador del mundo. Cristo le ganó la victoria mediante su muerte y gloriosa resurrección y ascensión a la diestra de Dios. Pero Satanás fue tan necio en su deseo de derribar al Hijo de Dios y de impedir la salvación del pueblo de Dios, que lo quiso seguir hasta el cielo. Así que la Biblia nos revela en la visión de Apocalipsis 12, versículos 7 al 12, el conflicto que resultó en el cielo. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Primeramente debemos entender claramente que esta visión no trata de la condición original del diablo y su caída de ella. Hay un concepto aceptado por la gran mayoría de los hombres que ciertos teólogos tratan de comprobar mediante el abuso de este texto. Muchos piensan que este texto apoya la teoría sobre la rebelión de Satanás y sus ángeles en el cielo. Según la teoría, el diablo quiso llegar a tener el puesto de Dios. Así que armó una rebelión en el cielo contra Dios para efectuar una clase de golpe de estado. Pero los ángeles que estaban al lado de Jehová ganaron la batalla y lanzaron al diablo y sus colaboradores en el frustrado golpe del cielo a la tierra. Fue entonces que empezaron los problemas con el diablo aquí en la tierra, dicen. Pero esta teoría no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Algunos han usado la visión que estamos estudiando en Apocalipsis 12, pero esta visión no se refiere a la condición original del diablo ni a ningún evento en el principio del mundo. Notamos que el conflicto en la tierra, simbolizado en Apocalipsis 12, 1 al 6, terminó con la derrota del diablo mediante la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. La batalla que se simboliza en el cielo, según Apocalipsis 12, versículos 7 al 12, ocurrió después de la ascensión de Cristo al cielo, no en el principio del mundo. El versículo 7 dice claramente: después hubo una gran batalla en el cielo. Así que el tiempo de este conflicto no está de acuerdo con la teoría sobre la rebelión del diablo en el cielo en el principio del mundo. Y la obra diabólica entre los hombres había empezado desde el huerto de Edén, no recién ascendido Cristo. Esta visión, en cambio, habla del conflicto espiritual en el cielo después de la ascensión de Cristo, que resultó en otra derrota para Satanás. El diablo
habiendo perdido en su lucha contra el Cristo en la tierra, quiso airarse contra las huestes celestiales, pero otra vez fue derribado en todos sus propósitos. Nuevamente Dios nos está asegurando que nuestro terrible enemigo no puede contra nuestro Salvador ni contra nosotros si confiamos en Él. En la ocasión que describe la visión, Satanás fue echado del cielo en el sentido de perder su poder como acusador. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Las actividades del diablo como acusador de los siervos de Dios son claramente señaladas desde tiempos antiguos. Él siempre ha señalado los defectos de los siervos de Dios ante el Señor para tratar de lograr la condenación de estos. Pero después de la muerte de Cristo y su victoria sobre el pecado y la muerte, ya no pudo hacer nada para inculpar a aquellos que en Cristo confían. En el tiempo de Job, la Biblia nos revela que Satanás acostumbraba a acusar a los siervos fieles del Señor. La Biblia dice en Job capítulo 1 que el diablo acusaba a Job de servir a Dios por interés propio. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1, versículos 8 al 11. La acusación resultó ser falsa en el caso de Job, pero este caso ilustra la actividad del enemigo como acusador de los siervos de Dios. También el profeta Zacarías, en una visión del sumo sacerdote Josué, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3, versículo 1. Y así los acusaba día y noche a los siervos del Señor. Apocalipsis 12, versículo 10. Presentaba a Dios razones muy poderosas por las cuales Dios no debería salvar a estos hombres pecadores que tan imperfectamente les servían. Pero con la muerte y glorificación de Cristo, Satanás perdió su poder como acusador y fue lanzado fuera del cielo. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, versículos 33 al 34. Así que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 1. Cristo profetizó esta victoria sobre el enemigo mediante su muerte, poco antes de ser entregado por Judas. Él declaró: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 31. Antes de la muerte de Cristo, para perdonar los pecados de los siervos de Dios, el diablo podía acusarlos justamente. Ahora Cristo está a la diestra de Dios con su sangre derramada para cubrir nuestros pecados. Él hace intercesión por nosotros delante del trono de Dios. Siempre hay pecado en la vida del cristiano, pero no hay condenación, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Antes del sacrificio del Hijo de Dios, el diablo podía apelar a la ley del pecado y de la muerte. Esta ley declara que el que peca, muere. La paga del pecado es muerte. En esta base todos los hombres, aun el mejor, era digno de la condenación del Señor. No había ningún justo, ni aun uno. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios y sin remedio. Y se presentaba nuestro acusador día y noche para reclamar la condenación de todos al infierno eterno. Pero un día,
Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Él ofreció su sangre perfecta para cubrir todos nuestros pecados, y ahora nadie nos puede acusar ni condenar a pesar de nuestras imperfecciones en Cristo Jesús. ¡Qué bendición más grande la que hay en Cristo! No hay condenación. No hay acusador diabólico que siempre nos quiere separar de la gracia de Dios. Él fue lanzado fuera del cielo y ya no nos puede acusar porque hemos sido redimidos totalmente por el sacrificio del Hijo de Dios. Cristo pagó por nuestras ofensas. Ya no tenemos nosotros que pagar. Cristo recibió la sentencia de muerte que nosotros merecíamos. Nosotros ya no tenemos que recibirla. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Gracias a la victoria de Cristo en la cruz, el acusador fue lanzado fuera del cielo, y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y usted, mi amigo, tiene usted esta seguridad? Usted y yo no somos muy diferentes. Ambos cometemos muchos errores. Yo no tengo esta seguridad de no ser condenado por ser inocente. Todo cristiano comete muchos pecados todavía. La libertad del acusador es un don de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús también quiere interceder por usted. Quiere que su sangre cubra sus iniquidades de la vista del juez justo. Quiere que usted goce de la seguridad de no ser condenado por sus errores. Pero para que usted tenga estas bendiciones, tiene que estar en Cristo. Tiene que ser cristiano legítimo. Tiene que entrar en la muerte del Hijo de Dios para que su sangre preciosa le cubra. Si Dios lo está viendo tal como es, sin Cristo, la condenación es segura. Dios tendrá que aplicar a usted la ley del pecado y de la muerte. Ha pecado y tiene que morir. Pero si Dios ve a Cristo en vez de usted, puede haber salvación. El acusador no podrá decir nada en su contra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. ¿Está usted revestido de Cristo? ¿Se ha revestido del Cristo que murió por usted mediante el bautismo, la inmersión en agua? Si no, tendrá que pagar por todos sus pecados usted mismo. La victoria de Cristo sobre el acusador no tendrá ningún valor para usted. ¿Por qué no se bautiza usted en Cristo hoy mismo? Para callar al acusador y recibir la aprobación de Dios. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en este programa Lea la Biblia de la Iglesia de Cristo. Este domingo 23 estamos muy contentos de estar acá. Les saluda el hermano Elvis Emerson López de la Congregación de San Martín. En esta mañana quiero compartir un tema muy bonito, muy especial, que es acerca del perdón. Quizás todos en nuestra vida alguna vez hemos pedido perdón o nos han pedido perdón por alguna ofensa que nos han hecho. Pero
muchas veces las personas quieren condicionar la manera de dar el perdón o ponen muchas excusas para dar el perdón. Hay gente que dice, yo no puedo perdonar, me han hecho mucho mal. Y muchos mueren, óigase bien, sin dar el perdón. Muchos mueren pensando, él murió, ella murió y nunca me perdonó aquellas cosas que yo le hice. Recordemos que en el mundo las cosas son muy diferentes. Pero ahora en el reino de Dios, en la iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden de la misma manera que nosotros perdonamos. En Lucas capítulo 11 encontramos una lectura bíblica en la cual nuestro Señor nos enseña la manera como debemos de perdonar. Dice el capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. En esta oración que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, hay algo muy importante. Porque recordemos que nosotros oramos a Dios, le pedimos a Dios cada día, cada momento, en la mañana, en la noche, y tenemos que estarnos poniendo a cuentas continuamente con el Señor. Le estamos pidiendo perdón al Señor por las ofensas que nosotros cometemos a diario. Pero ahora bien, la pregunta es, todos nosotros queremos que el Señor nos perdone. Todos nosotros queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Todos queremos que el Señor nos colme de bendiciones, que el Señor nos llene siempre de su amor. Pero hay algo. Muchas veces en nuestro corazón, en la iglesia, hay hermanos, óigase bien, que tienen todavía raíces de amargura, tienen resentimientos, tienen problemas con X o Y hermano. Muchas veces hay dentro de la iglesia hermanos que todavía no han perdonado los errores de sus padres, todavía no han perdonado los errores, equivocaciones de su esposo, de su esposa, de sus hijos, o aún los mismos errores propios, y viven amargados, viven pensando que no sirven para nada, quejándose, y no viven el cristianismo de la manera que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en su vida todavía no han experimentado el verdadero perdón. Hay un libro que se llama El poder sanador del perdón, y en una parte ahí decía que cuando se otorga el perdón, el mayor beneficiado es uno. ¿Por qué? Recordemos, hay alguien que ha ofendido a alguien más. Cuando lo mira por la calle, está recordando, ahí viene fulano de tal que me ofendió, que me hizo esto, me hizo lo otro. Y cada vez que lo vea, las veces que sean, va a estar recordando y sufriendo por aquel daño que le hizo. En cambio, si otorga, si da el perdón de todo corazón, las próximas veces que lo vea ya no va a sentir mal. El mayor beneficiado de perdonar somos nosotros, y el Señor Jesucristo nos enseña, perdona nuestros pecados para que también nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. Tenemos una historia en Juan capítulo 13, verso 36, acerca de el apóstol Pedro. Recordemos que Pedro siempre andaba cerca de Jesús. Pedro siempre estuvo en los momentos íntimos con Jesús y él lo amaba tanto. Pedro estaba tan seguro de lo que sentía por Jesús que en el capítulo 13, en la última cena, ellos estando en el aposento alto, Jesús comienza a hablar de la negación, comienza a hablar de la traición de Judas. En el capítulo 13 de Juan, verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro estaba tan seguro, óyase bien, de sí mismo. Tenía una actitud quizás positiva, le podríamos llamar, pero el Señor realmente conocía el corazón de Pedro. Pedro estaba diciendo palabras que no entendía.
Pedro estaba diciendo que estaba dispuesto a poner su propia vida con tal que nuestro Señor Jesucristo no muriera en esa cruz. Verso 38, Jesús responde y le dice: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sino que me hayas negado 3 veces. Estas palabras fueron duras para Pedro, pero recordemos que luego de haber terminado en el aposento alto, Jesús llega al monte de los Olivos a orar. Él es apresado, es llevado a la casa de Anás y de Caifás, y todos ellos huyen, óigase bien, despavoridos, con temor. Pedro llega a la casa de Anás y Caifás, y muchos de los que están allí le comienzan a preguntar: tú andabas con ellos, tú hablas igual que ellos, tú actúas igual que ellos. Y él lo negó 3 veces. Llega un momento que canta el gallo y Pedro comienza a reflexionar que aquellas palabras que Jesús le había dicho eran ciertas. Y dice la palabra de Dios que él se fue y lloró amargamente toda aquella noche porque él le había fallado al Maestro. Hermanos, cuando nosotros pecamos delante del Señor, cuando fallamos a nuestra familia, a nuestros hijos, esposa, esposo, aún en la iglesia, muchas veces no nos tomamos el tiempo para reflexionar qué hicimos. Muchas veces la gente piensa: bueno, he pecado, pero ahí está el amor de Dios para perdonarme. He pecado, pero Dios es misericordioso, no importa lo que yo haga, Él siempre me va a perdonar. Pero recordemos que cuando tenemos una buena conciencia hacia Dios, cuando el Espíritu Santo nos acompaña y está siempre con nosotros, Él nos hace recordar la palabra, y si somos buenos cristianos nos damos cuenta que hemos pecado y que tenemos que pedir perdón a Dios. Pedro se sentía muy triste, se sentía destrozado, que había fallado al Maestro. Él había dicho que estaba dispuesto a dar su vida, pero a la hora de la prueba él le negó 3 veces. Pasaron los días, Jesús muere en la cruz del Calvario, es sepultado, Jesús resucita al 3er día y Pedro sigue nuevamente con su vida. En Juan capítulo 21 encontramos una narración en la cual él había ido a pescar. Andaban otros discípulos ahí con él y de repente allá en la orilla se ve una persona que les pregunta: ¿tienes algo de comer? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Juan capítulo 21 verso 6. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar a nadar. Cuando llegaron a la orilla, encontraron a Jesús, que estaba cocinando un pez y les dio de comer. En el versículo 15, Jesús le hace 3 preguntas a Pedro, que también esas mismas preguntas tendríamos que hacerlas nosotros. Verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Pero la pregunta surge: ¿por qué le está preguntando 3 veces si lo ama? ¿Acaso Jesús dudaba del amor de Pedro? Quizás Pedro en su corazón decía: yo le he negado, yo le traicioné. Quizás por eso el Señor me está preguntando si realmente yo le amo. Hermanos, el Señor siempre nos ama y nos va a amar. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, porque en el plan de salvación Él ya había estipulado entregar a su Hijo en rescate por todos aquellos que creemos en su nombre. El perdón de Dios está disponible para todas las personas, pero muchos no nos queremos acercar todavía al Señor. Recordemos el caso de Judas. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata, pero en la Biblia no encontramos que Judas se haya acercado a pedir perdón, a buscar el perdón del Señor.
Si comparamos estos pecados de haberle traicionado como Pedro o haberle vendido como Judas, quizás los dos son graves, pero en la persona de Pedro, él encontró el perdón del Señor. Si nosotros no buscamos el perdón, quizás vamos a terminar como Judas, que murió, sí, lastimosamente alejado y sin esperanza. Hermanos, hay muchas cosas muy importantes. Las personas ponen condiciones para perdonar. Encontramos en diferentes religiones del mundo que para obtener el perdón de los pecados hay muchas formas según el hombre, pero en la Biblia solamente hay una persona que nos puede perdonar. Solamente hay una persona que se dio a sí mismo en rescate de todos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 5 encontramos la historia del paralítico. Este hombre lo habían llevado a una casa a ver a Jesús. Estaba muy lleno de la multitud y lo bajaron por el techo. Verso 20 de Lucas capítulo 5 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, dijo Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a tener pensamientos diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre, óigase bien, tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hermanos, el regalo más grande que Dios puede dar al ser humano es el perdón de los pecados. Recordemos que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia trata un tema que es el problema del hombre, y ese es el problema del pecado. Si el pecado no fuera tan grave, Dios no hubiera sido necesario que enviara a su Hijo a morir en una cruz cruelmente para darnos una salvación. En Lucas capítulo 24, Jesús, antes de ascender al cielo, él dio la gran comisión, parte de la gran comisión que te encontramos también en Mateo capítulo 28, verso 20, Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, pero también acá en Lucas capítulo 24, él dice algo que es muy importante, que comisionó a los apóstoles. Dice el verso 46, así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Óigase bien, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos capítulo 2 encontramos, óigase bien, la historia del establecimiento de la iglesia, el día en el cual la iglesia es establecida. Y preguntémonos, he hecho esta pregunta varias veces: ¿quién de ustedes pondría a predicar a Pedro en un evento tan grande, el establecimiento de la iglesia? Porque Pedro le había negado. Muchas veces he preguntado esto, y en la iglesia pocos levantan la mano y dicen: yo le pondría a predicar porque él quizás va a hacer un buen trabajo. Otros dicen: no, porque él negó al Señor. Pero recordemos que el Señor ya le perdonó, y nosotros no podemos juzgar a otro que el Señor ya le perdonó. De tantos predicadores que habían, Jesús escogió a Pedro para demostrar el perdón de sus pecados, para demostrar la restauración. Él dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36, él acusa, óigase bien, a los judíos que habían dado muerte al Hijo de Dios. Él dice: ustedes le han negado. Pedro no está diciendo: yo también le negué. Él ya había experimentado el perdón en su vida. Verso 36, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, para ir concluyendo, veamos algo que es importante acá. Para obtener el perdón, Dios ha mandado primero que se predique el arrepentimiento y luego el perdón. En Hechos capítulo 2 encontramos que Pedro les manda a que se arrepientan y luego recibirán el perdón. Pedro se arrepintió de haber negado al Señor y luego él recibió el perdón de los pecados. Como último texto leamos Colosenses capítulo 3, verso 13, y dice allá el Señor que pone esa condición para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados. Él dice que a la manera que Cristo os ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.es o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.